y me da mucho gusto que Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners, esté con nosotros en videollamada porque tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque creo que el sector de los videojuegos, tanto en nuestro país como alrededor del planeta, ha sido una de las industrias que más ha avanzado a lo largo de los últimos años y sobre todo con la pandemia vino un boom impresionante alrededor de ella. Pero bueno, ya no voy a decir más yo acerca de eso, vamos a platicar con Jorge Lizárraga. Jorge, gracias por estarnos acompañando hoy en la mañana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me da gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a tu auditorio y encantado de platicar contigo de esta industria apasionante. Oye, me pareció algo muy chistoso que en el perfil que me compartieron antes de la entrevista tuyo dice que eres videojugador cuando se puede. Y es que cuando uno crece, por más que le gusten los videojuegos, así sucede. Yo recientemente, justo el día de ayer, armé una liga de este videojuego de fútbol americano, el Madden, con mis amigos. Y ayer en la noche, Wow. solamente hasta la noche pude jugar con ellos, ¿no? Y entonces ya cada vez son menos las oportunidades que uno tiene. Pero antes de adentrarnos precisamente a este gusto que es la industria del videojuego, cuéntanos, ¿qué es lo que representa actualmente en México? Si no malentiendo, en los últimos 2 años fueron más de 32,000 millones de pesos lo que representó para nuestro país esta gran industria. Exactamente, es una industria bastante grande a nivel mundial, en México no es la excepción. Los mexicanos gastamos alrededor efectivamente de 32,000 millones de pesos en hardware y juegos, ¿no? Software en las diferentes plataformas. La realidad es que es un tema que además ha crecido agresivamente en los últimos años y efectivamente lo que sucedió fue que además se acabó acelerando por la situación actual. Y pues bueno, lo que hacemos en Gaming Partners es precisamente conectar con este gran fenómeno del gaming a través de diferentes formas, porque ya los videojuegos ya van más allá del hardware y el software, Juan Carlos, sino también obviamente conectan con la cultura y con el comportamiento, como tú en este tema donde a través de lo que nosotros llamamos este fenómeno social del gaming, creaste un entorno con tus conocidos, ¿no? Y eso es cada vez más común, ¿no? No, y es súper, es muy común y yo creo que mi generación, yo tengo 32 años, somos una generación que estuvo como de puente entre aquellos que jugaban nada más Atari de vez en cuando, los primeros que salieron, algún jueguito de computadora y después estamos de puente con esta generación o dos generaciones después que vienen después de la mía, en la cual pues ya hay gente que se dedica de lleno a ser un jugador profesional de videojuegos, algo que en mis épocas no podrías pensar. Y de hecho, si te la pasabas mucho tiempo, tu mamá te regañaba. Ponte a hacer la tarea. Ahora creo que hay gente que lo impulsa. ¿Por qué? Porque puede convertirse en una carrera para los niños. Y justamente te quería preguntar, Cierto. ¿cuál es la actualidad de nuestro país? Porque justo se han tenido esfuerzos, por lo que tengo entendido, para generar estos videojugadores profesionales. Y además, en México, pues no sabemos lo que sucede en Japón, con Sony, lo que sucede con Microsoft en Estados Unidos, pero en México, ¿cómo es que está formando parte de esta industria? Porque si bien en Japón y en Estados Unidos son donde se desarrollan las plataformas y los juegos, en México, ¿cómo es que se está apoyando? Hay cuestiones de manufactura que son importantes. Cuéntanos un poco acerca de eso. Por supuesto, mira, obviamente como otros países que estamos en desarrollo, el proceso de videojuegos ha tomado un poco más de tiempo, ¿no? Y me refiero como industria, ¿no? En todos los aspectos, no solamente en el tema de desarrollo de videojuegos, que si bien México tiene un grupo cada vez más grande de desarrolladores que llamamos nosotros independientes, e incluso algunos casos de estudios de videojuegos que han llegado con sus productos a mercados internacionales, también más allá del desarrollo, incluso hay muchas empresas como la nuestra que están inmersas desde hace muchos años en todo el tema del fenómeno gaming, incluyendo esto que llamas que es bien interesante, los eSports, competencias de videojuegos. También obviamente hay temas bien interesantes alrededor de la educación con videojuegos, ¿no? Así como tú, las generaciones nuevas al momento de usar videojuegos, lo que está pasando es que vienen con ese ADN y cuando empiezan a trabajar muy jóvenes, pues la forma de trabajar, la forma de ver incluso la colaboración y el crecimiento profesional conecta con la misma influencia del gaming, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos de la cultura del videojuego, sin embargo, como dices, México va un pie atrás, ¿no? Y bueno, nos ha costado mucho trabajo los que llevamos muchos años en esto, nosotros llevamos alrededor de 20 años involucrados en el fenómeno del videojuego desde que hicimos esta primera gran convención de videojuegos en México que se llamó el Electronic Game Show, y de alguna manera, bueno, hemos estado empujando mucho el desarrollo en diferentes aspectos porque somos unos convencidos
y este tema es importante mencionarlo más en tu espacio, de que la industria de los videojuegos dentro de las grandes industrias creativas es donde vamos a encontrar la mayor capacidad de desarrollo desde el punto de vista de que requiere la capacidad creativa humana, ¿no? No son trabajos que se van a automatizar o que están amenazados por la automatización. El crear videojuegos, el enseñar a través de gaming con gamificación, el crear conceptos relacionados con los eSports, pues afortunadamente, a diferencia de otros trabajos, este país tan lleno de oportunidades alrededor de manufactura, pues tarde o temprano se van a ver amenazados esos trabajos, y por eso empujar el desarrollo de la industria del gaming en todos los frentes, porque es una industria que a nivel mundial mueve 190,000 millones de dólares. Te imaginarás el tamaño y la oportunidad, ¿no? Justo esa es la cifra clave que quería que nos compartieras, qué es lo que representaba a nivel internacional y cómo es que México se está convirtiendo en parte de ella, porque lo dices bien, vamos un paso atrás y yo creo que justo empresas como la tuya, Gaming Partners, han hecho un gran esfuerzo desde hace mucho tiempo para tratar de ponernos en el mapa. Y justo te quería preguntar, ya en cuestiones de ustedes como Gaming Partners, ¿cuál es la actualidad de la empresa? Justo sé que la semana pasada organizaron un evento, entonces, ¿cómo es que se vive en México el tratar de impulsar esta industria que, insisto, muchas veces, aparte de que estamos un pie atrás, existe la mentalidad, por lo que he platicado yo con papás de niños, con mucha gente allá afuera, de que solamente es una pérdida de tiempo? Entonces, ¿cómo se vive en México y cuál es el esfuerzo que hacen ustedes en Gaming Partners por tratar de cambiar esta ideología? Mira, precisamente nuestra visión es más holística, ¿no? Nosotros estamos divididos en equipos de trabajo, somos 5 empresas dentro de este pequeño grupo que yo le llamaría Gaming Partners, y básicamente lo que hacemos es que conectamos el gaming con las personas de diferentes formas, ¿no? A través de los eSports, y precisamente tenemos nuestra propia liga, la Liga Mexicana de Videojuegos, que permite el desarrollo de estos jóvenes que quieren entrar en el modelo competitivo. Tenemos un equipo que se llama Edge, que es básicamente conectar videojuegos con la educación a través de programas de desarrollo de videojuegos para niños, para adultos, la aceleración incluso de emprendedores que quieren entrar al sector a través de sus propias empresas, incluso emprendiendo. Tenemos un equipo que básicamente ayuda a marcas de diferentes maneras para poder conectar el gaming con sus propios productos y servicios, porque hay muchas formas, ¿no? Muchas formas de usar el gaming. Entonces yo te hablaría que estos 20 años de experiencia nos han permitido desarrollar estos formatos y estos diferentes mecanismos de conectar a través, incluso como mencionabas, de eventos de videojuegos que antes los hacíamos físicos. Hoy tiene la ventaja el gaming de que también sucede de manera virtual y no nos limita, digamos, hoy la situación difícil actual que vivimos. Sin embargo, bueno, pues seguramente tarde o temprano llegaremos a la parte física, que de alguna manera también es parte de lo que hacemos, y contarte de que es sembrar lo que nosotros llamamos en la industria es este proceso de educar alrededor del gaming. Creo que es muy importante porque es romper muchos de los paradigmas y de los tabús que existen. También obviamente fomentamos el uso responsable del gaming. No es un tema que creo que sea ajeno a todos. Yo soy papá y también obviamente eso implica el poder hacer un uso responsable de los videojuegos. Creo que es un balance y una mezcla, y eso lo promovemos mucho precisamente porque los videojuegos bien usados en diferentes aspectos ayudan en muchos temas, incluyendo, y hay estudios muy serios alrededor de esto, ayuda para poder obviamente desarrollar ciertas habilidades, ciertas incluso habilidades blandas en los más jóvenes para cuando salgan al mundo laboral, ¿no? Entonces, decirle a los padres que no todo es negativo en el mundo del videojuego. Además, ha sido la OMS, comunicó hace aproximadamente algunos meses que usar videojuegos era sano en esta pandemia, ¿no? Precisamente para ayudar a los niños a salir del encierro. Mañana y seguimos platicando con Jorge Lizárraga aquí en Imagen Empresarial. Él es CEO de Gaming Partners. Gracias por mantenerte en la línea, Jorge. No, gracias, un gusto, Juan Carlos. Hay mucho que platicar de esta industria, tú sabes. Muchísimo. Y justo te estaba interrumpiendo en algo importante que decías, que es cómo poder decirle a los padres, cómo acabar con los paradigmas que existen alrededor de los videojuegos. Tú decías que eres padre y que también te preocupa el bienestar de tu hijo, pero por otro lado puede haber desarrollo importante. A mí algo que me impresiona desde la época en la que yo empecé a jugar con un Super Nintendo a la actualidad es la manera en la que se cuentan historias y cómo eso puede enriquecer, perdón, la imaginación de los niños. Y justo la OMS, como mencionabas también antes de que fuéramos a corte,
recomendó el uso de los videojuegos. ¿Por qué? Porque te ayuda a mantener activa la mente. Absolutamente, mira, hay múltiples aspectos en los cuales la industria del gaming puede potenciar la vida humana, ¿no? Incluso literalmente. Te diría, el hacer un videojuego es una mezcla de muchísimas capacidades. Para mí es una forma incluso potencialmente de arte, ¿no? Porque al final del día el hacer un videojuego requiere gente que viene del mundo técnico, ¿no? La parte de programación, la parte de desarrollo, la parte ingenieril, pero también requiere todo el otro componente del otro lado del cerebro, que es la parte creativa, la parte de desarrollo de conceptos, niveles, personajes, música, obviamente, ¿no? Y además, no solamente eso, hay muchos aspectos alrededor del lanzamiento de un videojuego, marketing, promoción, ventas, desarrollo estratégico, toda la parte técnica multiplayer, en línea, en fin, si tú hablas de la creación de un videojuego, tiene un montón de involucramientos interesantes, diferentes capacidades humanas, y eso pues hace que sea una industria ya tan grande, ya de hecho es la industria de entretenimiento más grande del mundo, y no solamente eso, es una de las industrias donde si tú ves la comparativa salarial, pues es una industria muy bien pagada en todo el mundo, ¿no? Es una industria que al final del día, al requerir capacidades humanas y creativas, tiene mejor acceso a riqueza, ¿no? Entonces, cuando tú eso lo ves como padre, te das cuenta de todas esas posibilidades y de repente, pues si tu hijo tiene una pasión por el tema del gaming, pues de repente a lo mejor encuentra un camino ahí profesional cuando sea más grande, ¿no? Entonces, es cuestión de quitarse de repente a lo mejor esos preconceptos que a veces traemos desde más jóvenes, precisamente heredados porque era una industria nueva, es una industria que lleva 60 años. Imagínate una industria de 60 años que ya es casi de 200,000 millones de dólares y que sigue creciendo, pues es un tema muy sorprendente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que esto a lo mejor es una pregunta cliché, pero no quiero que suene como tal. Porque entiendo lo que significa pelear a nivel mundial con lo que hace Microsoft, Sony, con lo que hace Nintendo, con lo que hacen estas empresas que son grandototas, pero ¿qué es lo que le hace falta a México para que haya un emprendimiento que pueda poner este sector en el mapa? ¿Qué es lo que crees que hace falta? Hay muchas personas que ya se dedican precisamente a la ingeniería. Hay mexicanos en el exterior trabajando para estas empresas, que es algo que creo que es muy importante para que ya se integre al ADN del mexicano este desarrollo de videojuegos y participar en esta industria. Pero ¿cuál es el paso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace falta para que se acabe de cerrar esta brecha? Mira, esa pregunta es muy interesante precisamente porque ciertamente es un tema multifactorial, ¿no? De alguna manera requieres, de la base de todo es la parte educativa, ¿no? Donde de alguna manera, al momento de que empieza a haber una capacidad de generaciones que salen con experiencia en programación, experiencia en diseño, experiencia visual, pues obviamente toda esa masa crítica de jóvenes lo que necesitan es de repente aterrizar en alguna oportunidad de un emprendedor o de un empresario que en algún momento vea eso, ¿no? Yo lo que te diría es, lo que hemos observado y lo que estamos tratando de romper, creo que todos en la industria desde hace muchos años, es los múltiples factores que requieren esto, ¿no? Afortunadamente hoy hay muchas escuelas, universidades incluso, que están empujando el tema de digamos, licenciaturas alrededor del desarrollo de videojuegos, programas alrededor de eso. Incluso hay empresas, hay carreras que están entrando ya no solamente a la parte de desarrollo, sino a la parte del mismo negocio, ¿no? Licenciaturas en industrias creativas, cosas de ese estilo. Y la otra parte, que eso se ha hecho bien y de alguna manera hay cada vez más generaciones capaces de poder entrar a la industria. De hecho, te vas a encontrar mucho talento mexicano en los grandes estudios de videojuegos. Conocemos a muchos colegas con nacionales que trabajan en los grandes videojuegos, ¿no? Eso es normal. Sin embargo, creo que ahora le falta al sector emprendedor y al sector empresarial y posiblemente, como lo hacen otros países como la Gran Bretaña, que tiene un gran impulso gubernamental alrededor del videojuego, sabiendo que es una industria que genera mucho dinero para cada país, pues obviamente viene esa parte que es la que ha costado más trabajo, ¿no? Los empresarios de repente no entienden que esto es una industria seria y como un negocio potencial. De repente los apoyos en gobierno que se dan en otros países no existen en nuestro país, lamentablemente. Entonces, es básicamente decirte que creo que estamos empujando mucho eso para que el ecosistema permita crear esos emprendimientos, ¿no? Ha habido algunos,
No es fácil. Ahorita hay un estudio en Guadalajara que ya explotó porque se asoció con otro estudio en Polonia y están haciendo básicamente una empresa muy grande y hay más de 120 personas desarrollando videojuegos allá en Wow. Jalisco, pero son primeros casos que se están dando, Juan Carlos, y que seguiremos empujando. Nosotros como empresa estamos creciendo agresivamente, sobre todo en los últimos 3 años, y creo que es un ejemplo de que pues entre más empuje se da a la industria local con inversión y con confianza, pues podemos hacer cosas interesantes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo y es sobre todo impulsar esta parte del desarrollo desde que los estudiantes en las universidades creo que va a ser clave para que en México haya un boom en esta industria. Quisiera no cambiar completamente de tema, obviamente, porque estamos hablando de videojuegos, pero sí preguntarte, ¿qué sucedió en la pandemia? Ya mencionábamos hace unos momentos que la OMS dijo que era recomendable ocupar un videojuego, pero ¿qué es lo que sucedió con esta industria a nivel internacional y en México? A lo largo del último año, porque uno pensaría que hubo problemas. De hecho, hay un gran problema en la cuestión de los procesadores. Sony no ha podido incrementar la producción del PlayStation 5 por eso. Entonces, ¿cómo es que le afectó a la pandemia y veremos cambios a largo plazo a raíz de este último año? Fíjate que eso que mencionas es bien interesante. Digo, obviamente la industria está dividida en tres grandes sectores, ¿no? O subsectores. Los que jugamos en consolas, los que jugamos en computadoras y los que jugamos en móviles, ¿no? Y una mezcla entre todos. Como industria, efectivamente la industria de consolas tuvo retos porque obviamente, pues tanto en temas de demanda, la compra de las nuevas consolas de videojuegos, pues prácticamente se agotaron a las horas en que salieron a la venta, ¿no? Todavía siguen obviamente con agotamientos. Yo creo que esto se va a prolongar en el resto del año. Y bueno, eso habla del interés y de la demanda que hay en la compra de las nuevas consolas de videojuegos, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que tenemos una ventaja, creo que como sector, casi todos tenemos una consola potencial en la mano hoy en día, que es nuestro teléfono celular. Hubo una explosión en la venta de videojuegos en todo el mundo. La realidad es que es un tema que se dio en todos los sectores, tanto PC, consolas y obviamente en móviles, descargas de juegos, compra de juegos. Fue una industria que creció, se pronostica por ahí que mundialmente fue una industria que acabó creciendo un 24% el año pasado, ¿no? Es una industria que sorprende porque obviamente un 24% es una locura dentro de las condiciones actuales. Y yo te diría que ese tema al final del día pues viene a reflejar precisamente de que es una industria pues que al final del día, que el momento de conectar como entretenimiento en casa se detonó agresivamente. Obviamente vendrá a estabilizarse conforme vayamos reaperturando las actividades normales, pero bueno, es una industria que no está parando de crecer y yo creo que nos va a seguir sorprendiendo en los próximos años. Imagínate, hay 2.700 millones de personas que juegan en el mundo hoy en día, va a haber 1.000 millones de personas más en los próximos 4 años. Es impresionantes las cifras, creo que es una tercera parte del mundo en la que estamos jugando en esta actualidad, porque habemos jugadores que somos casuales y esto que mencionas de que crecieron, creo que también se están adentrando a otras partes de la industria. Pues, esta compra que se quiere o que se está rumorando de Microsoft por Discord, de Discord en $10,000 millones, que Claro. es una compañía que tuvo este boom a lo largo de la pandemia porque justo fue un lugar, un hub para que las personas hicieran reuniones y pudieran hablar. También hay otras empresas que se dedica a las cuestiones para que los fanáticos del deporte puedan reunirse y son estos hubs que han sido impulsados por la industria del gaming porque justo antes de realizar las partidas ahí es donde se están creando. Entonces ya hay una nueva manera de convivencia, que está evolucionando de una manera aceleradísima esta industria, pero desgraciadamente se me acaba el tiempo de la entrevista. Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy tan temprano para platicar de esta industria que es tan importante alrededor del mundo y nuestro país y que está en medio de un boom. No, te agradezco mucho, Juan Carlos, y obviamente cuando quieras platicamos otra vez de la industria. Es una industria que tiene muchas aristas, lo estamos experimentando en Gaming Partners. Afortunadamente invertimos en esto hace 20 años y hoy estamos pues obviamente viendo ese interés incremental en conectar con el gaming en diferentes formas. Te agradezco y cuando gustes platicamos de nuevo de lo que está pasando. Claro que sí, Jorge.